A nadie escapa que vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos difíciles, con un futuro bastante incierto. La irrupción en nuestra sociedad tan moderna, tan avanzada del SARS-CoV-2, pues ha desestabilizado la práctica habitual que teníamos todos en nuestra cotidianidad y realmente ha desbordado los sistemas sanitarios porque el elevado número de enfermos no ha sido posible asumirlo de una manera competente por parte de las instituciones sanitarias. Más de 550.000 contagiados, que no enfermos, y más de 150.000 personas que han superado la enfermedad, pero muchas de ellas salen después de padecer la enfermedad con una serie de secuelas. Secuelas como cansancio físico, psíquico, problemas emocionales, bueno, pues hacen que esas personas después de una larga estancia hospitalaria padezcan una serie de problemas que pueden alargarse durante bastante tiempo. El equipo, hablando de homeopatía, quiere acercar unas medidas para poder llevar mejor esa recuperación, que esa recuperación sea mucho más rápida, lo mejor posible. Y bueno, dentro de esa posibilidad quería comenzar con el testimonio del doctor Torres, que ha vivido en primera persona ese problema, que es padecer las consecuencias de la infección por COVID-2. ¿Cómo se ve desde dentro, después de atender pacientes enfermos, la enfermedad como tal? Bueno, la verdad es que como médicos sabemos que muchas veces las experiencias como pacientes enriquecen y sirven para poder entender mejor a los pacientes, ¿no? Yo estuve confinado 24 días y, como dice este psiquiatra suizo, lo que comprobé es que lo que cura es el afecto. Realmente yo utilicé medicamentos convencionales, medicamentos homeopáticos como arsenicum album, brionia, gelsemium, y fundamentalmente en ese momento lo que sientes, y yo supongo que todos los pacientes lo han sentido, es el miedo a que las cosas vayan mal, ¿no? A la hospitalización en un momento en el que parecía que los hospitales estaban completamente colapsados, el empeoramiento de tu saturación de oxígeno, tu temperatura, la dificultad para respirar. Pero bueno, las llamadas de mis amigos, los mensajes que recibía y sobre todo los cuidados de mi familia, pues fueron fundamentales a la hora de salir, ¿no? Y esta experiencia que de alguna forma incluso te pone en tesitura y enfrentarte directamente a la posibilidad de morirte, pues creo que de alguna forma para aquellas personas que lo hemos superado es un refuerzo importante y sobre todo una experiencia vital enriquecedora que luego he compartido con pacientes, tanto desde el punto de vista de comprender a los pacientes como compartir sentimientos, emociones y vivencias, ¿no? Esa es mi experiencia y creo que de alguna forma hay que intentar ver el aspecto positivo de la experiencia como a nivel personal y a nivel médico. Sí, quizá haya ese miedo también a ese giro que muchas veces caracteriza a este tipo de virus de un empeoramiento súbito cuando las cosas iban discurriendo de unos cauces normales. Y parece que puede haber ese empeoramiento que lleve, entonces, bueno, ese discurrir de la enfermedad se tiene que vivir con cierto miedo y con cierta aprensión. Así es, así es. Ya sabíamos, aunque estábamos hablando del mes de marzo, que la segunda semana las cosas podían ir peor y además, claro, tú estabas recibiendo información, e incluso información de primera mano, ya no de los medios de comunicación, sino de amigos o familiares que se encontraban en situación similar, ¿no? Yo tuve a un tío y a un primo y a un amigo íntimo ingresados, ninguno de ellos tuvo que ingresar en la UCI, pero bueno, mi tío estuvo en una situación muy crítica, mi primo accedió a ir al hospital después de que durante 10 días le decía yo sistemáticamente tienes que ir, tus síntomas te hacen ir. Y es curioso porque esto también nos está sucediendo con los pacientes, ¿no? Ha existido también un cierto miedo a pedir ayuda en los hospitales y, como bien sabéis, los ingresos por patologías habituales, como puede ser una angina de pecho, un infarto de miocardio o patologías de todos los días, han disminuido drásticamente y la única explicación es que los pacientes han evitado ir al hospital. Es decir, que esa segunda semana era como una especie de espada de Damocles y un miedo que todo paciente tenía a que surgiera, ¿no? Después de padecer la enfermedad, y tú lo sabes porque eres médico como todos nosotros, y realmente eso está así descrito en todos los trabajos, que bueno, que evidentemente se ha tenido que padecer la enfermedad y ha tenido que haber los suficientes casos y el muestreo a nivel de experiencia clínica como para ver que hay una serie de secuelas que se pueden presentar
después de salir de esas largas estancias hospitalarias, sea en la planta, o sea por una neumonía, o sea en la unidad de cuidados intensivos.